Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el pastor Juan Cortés Viera y en este momento tengo una palabra para ti. Tengo un peso en mi corazón porque quiero hablarte de algo que pasa muy frecuente y la gente me pregunta muchas veces que si Dios podrá permitir una persona dentro de la iglesia que peque contra él y sea salvo. Pues te digo la razón y te digo la razón que Dios no le agrada al hombre pecador. Dios aborrece el pecado. Él ama al hombre, Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. El pecado no tiene nada que ver con Dios. Dios es santo, 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 1000 veces santo, 1,000,000 veces santo. Él es santo. Nadie podrá ver a Dios practicando el pecado. Recuérdate de esto. Nadie podrá ver a Dios practicando el pecado. Hay muchos que están dentro de las iglesias que no se deciden a dejar el pecado por completo. Hay muchos dentro de las iglesias que no pueden alejarse del pecado. Pero te digo que en el momento que Cristo venga o tú partas de este mundo y estés en pecado, morirás, seguramente morirás. Porque Dios aborrece el pecado, porque Dios no se puede asociar con nadie pecador. Dios es santo, Dios es sublime. Nadie podrá ver a Dios si no está limpio de corazón, si no está limpio en su alma, si no se ha lavado su ropa, si no se ha arrepentido de corazón. Nadie podrá ver a Dios. Hay muchos practicando el pecado dentro de las iglesias. Y dentro de las iglesias practican el pecado, fuera de la iglesia, vienen a la iglesia a santificarse, a decir que son cristianos y que son dignos del perdón de Dios. Pero hoy te digo que Dios aborrece al pecador. Él ama a todos los pecadores, Él los ama, pero no acepta su condición pecaminosa. No acepta el pecado, no acepta ese pecado en el cual tú vives, sea cualquier cosa, inmoralidad, no importa lo que sea. Dios aborrece el pecado y no podrás ver la cara de Dios o no podrás ver las cosas buenas de Dios ni en este siglo ni en el que viene, en la eternidad. Si sigues en el pecado y si sigues sumergido en el pecado, si no te arrepientes y te apartas del pecado, la palabra nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la palabra de Dios. En primera de Juan capítulo 1, versículo 5 dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas algunas. Dios es luz y en él no hay tinieblas algunas. Dios es luz. Las tinieblas se acaban o se terminan cuando es expuesta a la luz. Cuando hay un cuarto oscuro y tú prendes un flashlight o una lámpara, o tú prendes un bombillo, o tú prendes lo que le llamamos una linterna, perdón, o linterna, sí. Tú la prendes y ese cuarto viene a recobrar luz. Las tinieblas tienen que ceder, tienen que terminar. Así mismito es Dios. Dios es luz. Dios no puede asociarse con las tinieblas. Las tinieblas son de Satanás, no del cristiano. Nosotros somos luz. Nosotros somos hijos de la luz. Antes éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de la luz. Ahora tenemos que resplandecer, ahora tenemos que predicar el evangelio para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Esa es la palabra de Dios.
Si tú estás viviendo en cualquier pecado, sea fornicación, adulterio, mentira, ladrón, lo que sea que tú estás haciendo, murmuración, todo lo que sea indigno, hechicería, brujería, lo que sea, no importa que tú mires a alguien y prejuicies, que seas un fariseo y que juzgues, que seas alguien que no tengas piedad, que no tengas amor en tu corazón. Esos pecados Dios no los puede soportar. Él te condenará si no te arrepientes. Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Él descubre la oscuridad y el pecado en ti. Mira a Satanás. Lucifer era el ángel más bello en el cielo. Más bello. No, nadie fue creado igual que él. Resplandecía, se llamaba el lucero de la mañana. Era el más bello. Sus instrumentos, sus panderos, sus símbolos, todo fue creado en él. Y para él, para alabar a Dios. Pero dice que se halló pecado en él, dice la palabra de Dios. Se halló pecado en él. Imagínate tú. Fue lanzado a la tierra y ahora gobierna en la tierra. Ahora él tiene legalidad de esta tierra. Legalidad de todas estas cosas en la tierra. Nosotros no podemos ignorar que el Señor dice, yo soy santo. Y en primera de Juan capítulo 3, versículo 5 dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado, dice la palabra de Dios. Dios no puede asociarse con un pecador porque en el instante ese pecador morirá. La palabra es muy clara cuando nos habla que Dios se manifestó al fin de quitar el pecado del mundo y en él no se halló pecado, en él no hay pecado. Por eso es que tenemos que ser santos, tenemos que ser santos como él es santo. Yo soy santo, sean santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. En primera de Pedro capítulo 1:16 dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Vemos en la Biblia unas ocasiones donde los hijos de Elí se llevaron el arca de Jehová a la guerra. Estaban perdiendo y quisieron llevarse el arca para que Dios los defendiera, para que Dios estuviera con ellos allí y así ellos podían ganar esa batalla. ¿Qué pasó allí? La ira de Dios descendió sobre ellos, matando a Ofni y a Finés, los hijos de Elí. Luego los filisteos llevan el arca al templo de Dagón. Allí Dios derriba a Dagón, porque lo ponen al mismo lado de esa estatua Dios. Y allí mismo Dios le corta la cabeza, le corta las manos, cae postrado en el piso. Los filisteos decían, saquemos este arca de aquí de Jehová, porque si no nos va a destruir a todos nosotros. Vemos también 50,000 hombres, 70 hombres murieron solo por mirar adentro del arca de Jehová. Vemos a un hombre llamado Usa, que cuando David quería trasladar el arca de la casa de Abinadab, allí cuando van en rumbo a Jerusalén en un carro nuevo, allí Usa extiende su mano y muere instantáneamente. ¿Por qué? Porque Usa era un hombre pecador. Dios derrama su ira sobre él por poner la mano en el arca que se iba casi a voltear porque él iba a hacer un gesto bueno y creía que podía sostener el arca con sus manos. El hombre pecador no puede estar en la presencia de Dios. Y en ese mismo instante murió. Era impuro.
al tocar el tabernáculo, el arca de Jehová, solo para sostenerlo, en el instante murió. Nadie puede ver a Dios en pecado. Él te ama, pero con pecado tú no podrás ver a Dios. En pecado tú no podrás ver a Dios. Lo siento mucho. Si estás en pecado, no podrás ver a Dios. Dios condena al pecador. Imagínate tú que tú estés en un tribunal, en una corte, y allí tengan evidencias de que tú hiciste tantas cosas para condenarte a cadena perpetua o iban a condenarte a la cárcel por una eternidad o por siempre hasta que te reste la vida. El juez te va a condenar por tus pecados, por lo que hiciste mal, por las cosas que hiciste delante de los hombres que eran malas. Por eso es que Dios condena el pecado, porque así mismito como un juez te va a condenar a ti por tus errores y por las cosas que hiciste mal y tienen evidencia para probar eso, así Dios mismo te condenará. Cuando estés en el trono blanco, allí estarás en la presencia del Todopoderoso. Allí Él será tu juez. Allí Él te condenará por cuanto no quisiste apartarte del pecado. Dios te ama. Cristo te ama. Él vino al mundo a morir por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que mandó su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra de Dios. Pero si tú vives en pecado, no pienses que te irás con Dios. Si tú eres cristiano y te gusta revolcarte en el pecado, lo que sea, cualquier clase de pecado, no importa, la inmoralidad Dios no la acepta. Es abominación a Dios, no importa lo que sea. No importa. Dios no le agrada el pecador, mas ellos pagarán por sus pecados. Dios los bendiga, Dios los guarde. Este es el pastor Juan Cortés Viera. Que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Compartan este video, suscríbanse al canal, por favor. Ayúdame a divulgar estos mensajes, por favor. Alguien necesita escuchar que Dios aborrece el pecado, pero ama al hombre, porque es creación de Él. Dios lo bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Arrepintámonos. Arrepiéntete antes de que sea muy tarde. O arrepentíos antes de que sea muy tarde. Dios los bendiga. Cuídese.